Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra de Dios. Y el día de hoy, como cada jueves, traemos aquí un devocional, dulces palabras de Dios con amor para ti. Es un pensamiento diario, y lo bonito es que además no es diario, son dos. Uno es para que lo leas en la mañana y trae también para que puedas leer en la noche. Por ejemplo, aquí en la mañana: soy el escudo de tu salvación. Y luego viene aquí un pensamiento: tu Señor mantiene mi lámpara encendida. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Y se apoya en el Salmo 18 del 28 al 35. Entonces está muy bonito porque es para que dos citas bíblicas para que tú puedas leer tanto una en la mañana como en la tarde. Dulces palabras de Dios con amor para ti ofrece 90 días de lecturas devocionales que enfocan algunas de las palabras más alentadoras de las Escrituras. Te invita a que te unas en este deseo de conocer mejor a Dios y permitas que sus tiernas palabras sean como guardianes al principio y al final de cada día. Dulces palabras de Dios con amor para ti. Para que nos llames al 430-0880 y 418-0818, y ahí están María Luisa y la hermana Irma tomando tus llamadas para también, si tienes necesidad de que se te dé consejería, y en la oficina en Paseo Bolívar 606, ahí puedes hacer, pues te apuntan ahí y ya puedes entrar también a la rifa. Y llámanos, cualquiera que sea tu necesidad, ahí estamos para atenderte, para servirte. Y pues bueno, hola Clarice, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy. Hola, buenas tardes Carolina, un placer estar con ustedes y saludarles, desearles que pues los días para finalizar la semana sean de bendición. Ajá. Y aquí estamos para escuchar lo que Dios trae para nosotros. Así es. Y bueno, pues nos acompaña el día de hoy el pastor Rafael Ugarte, de Congregación Agua Viva Delicias y Agua Viva Chihuahua. Así es, Caro. Ya mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Esta congregación, así es. Sí, en Chihuahua un poquito menos de tiempo, pero muy contentos. En Delicias sí con un poquito ya más de trayectoria, pero en así Chihuahua es. Menos tiempo, pero muy contentos porque pues la obra es de Dios y Él hace las cosas a través de nosotros, ¿verdad? Así es, así es. Entonces pues siempre le damos el reconocimiento que Él merece, primero que nada. Así es, que Él respalde, ¿verdad? Sí, totalmente. La obra, porque pues dice que si no respalda Él el trabajo, en vano trabajamos los que edificamos, ¿verdad? Así es, Caro. La Escritura nos enseña en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, de que Él es el que hace las cosas a través de nosotros. Realmente haciendo Él en nosotros y a través de nosotros lo que le agrada al Padre. Entonces, pues, precisamente en este pacto donde Cristo entró a nuestra vida, no llevamos mérito, más que ser solamente un canal y permitirle a Él usarnos. Así ¿verdad? Es. Porque y siempre el mérito será de Él. Y compartir, o sea, ¿cuántas cosas no hemos recibido de Él? Muchísimas. Llegó un momento en que yo creo que nos hemos dado cuenta que Cristo es nuestra vida. Así es. O sea, no es parte de nuestra vida, Cristo es nuestra vida. Así es. De hecho, Colosenses lo dice muy claramente, dice, cuando Cristo, vuestra vida. ¿Qué es lo que nos pasó? Es que Cristo se convirtió en la esencia de nuestro ser porque nacimos de nuevo y fuimos recreados en Cristo y Él se convirtió en nuestra vida. Así es. Entonces, pues, ¿pero qué más podemos pedir? Si tenemos la vida de Dios. Así es. ¿Te imaginas las capacidades que tenemos? No, tremendas. Y realmente es hermoso poder ver, y le agradecemos, ¿verdad?, a la gente que nos habla, pues dándole gracias a Dios por permitir el programa, y la gente que apoya el programa. Por ejemplo, una Marta Payán, un Felipe Reyes, Gladys, que siempre están ahí para dar consejería, Irma, que toma las llamadas, ahorita María Luisa, anteriormente Paloma, y otras gentes que han estado apoyando a esa gente que tienen a esa necesidad, tú sabes. Claro. Hay necesidades, ¿verdad? Por supuesto. Y aún sí. Como cristianos también tenemos necesidades. Así es. Hasta de ser escuchados. Totalmente. ¿Verdad? Así es. Porque nosotros todos los hijos de Dios estamos en un proceso.
Dice la Escritura, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que sigue perfeccionando. Y esto pudiera sonar como contradictorio. Si nos hizo ya perfectos, ¿cómo que nos sigue perfeccionando? Bueno, es que la obra donde quedó realizada la perfección, esta obra fue hecha en el Espíritu. Pero nos sigue perfeccionando en el alma, y el cuerpo se tendrá que sujetar a lo que ordene el Espíritu, ¿verdad? Así es, tan Por eso necesario. es que los cristianos tenemos los hijos de Dios tenemos dos situaciones muy importantes. Tenemos una que es un suceso, que es en el Espíritu. Esto fue, ¡pum!, una nueva creación. Pero otro que es un proceso, que es en el alma y en el cuerpo. Así es, porque el Señor viene, transforma nuestra vida, pero somos justificados por Jesucristo. Pero, o sea, como me preguntaba el otro día una hermana, no, pero es que mi esposo, le digo, espérate, le dije, el Señor no hizo la obra en ti de un día para otro. No. Tiene que irla haciendo y ir limando. Pues no habla en la Biblia que somos como barro en manos del alfarero. Así es, y Carmen. nos va moldeando y nos va quitando cosas que van estorbando. Por eso si por ejemplo también pues nosotros tenemos errores, pues sí, o sea, hemos sido redimidos por Jesucristo, pero pues igual seguimos teniendo a veces errores que ahí poco a poco irá transformando el Señor. Claro. Porque si nos hubieran conocido recién que venimos a los pies de Cristo. Sí, la nueva creación no es en el alma. Nosotros somos una nueva criatura, dice. Ajá. Significa una nueva creación. Pero esta nueva creación es en el Espíritu. Entonces, ¿qué falta? Todo lo que están diciendo ustedes, ¿verdad? Esa renovación del entendimiento. Sí. Gobierno sobre las emociones. Sí. Ejercer la voluntad de acuerdo a su voluntad. Y bueno, que el cuerpo se sujete a los diseños de Dios. Todo esto es un proceso. El único área de nuestra vida que fue un suceso fue en el Espíritu. Así es. Todo lo demás entramos a ese proceso de perfeccionamiento y donde se manifiesta la santidad que ya está en el Espíritu. Así es, pero también eso es conforme nosotros, bueno, no la santidad, sino el proceso de poder, tanto el alma ir siendo cambiada, como el cuerpo ser sujeto, es como también depende de la disposición Por y de supuesto. lo que le permitamos al Señor ir moldeando, ¿verdad? Porque Y de pues tu el Señor es alimentación. y básico. De tu básico. alimentación espiritual. Sí, Mira, sí. El principio de la formación de cualquier ser humano es que se convierte en lo que come. ¿Sí? Sí. Por eso Cristo, cuando nos enseña a orar, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. No está hablando del pan físico. Está hablando de que Él es el pan que descendió del cielo. La porción de Cristo que tenemos que hacer nuestra diariamente va a provocar que Cristo sea formado en nosotros. Así es. Esta formación de Cristo es lo que va a ir provocando una transformación en el alma. Por eso dice Romanos 12:2, dice que seamos transformados mediante la renovación del entendimiento. No, fíjate qué interesante, no dice mediante la oración, no dice mediante el ayuno, no dice mediante buenas obras, no, mediante la renovación del entendimiento. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme nos exponemos a una palabra revelada, no de religión, sino que nos revele y nos forme a Cristo, nuestro entendimiento va a ir cambiando. Y en esa transformación del entendimiento y de nuestra forma de pensar, por supuesto, claro que se va a ir viendo, pastora, la vida de Cristo en nosotros. Y de acuerdo a cómo vayamos alimentándonos, vamos siendo transformados. Así es, porque por eso decía Pablo decía a los Gálatas, le dice, señores Gálatas, les voy a hablar como mexicano, ¿verdad? Sí. Señores Gálatas, ya me tienen hasta el copete. Me han hecho volver a sufrir dolores de parto, porque no se les forma a Cristo. Sí. Entonces, a veces parece que no leemos la Escritura, a veces pareciera que estuviéramos diciendo porque no se portan bien. No está hablando de comportamiento, está hablando de que no se les forma a Cristo. Entonces, en la manera que Cristo se ha formado en la vida de las personas, va a ir desplazando en nuestro ser lo que no tiene que estar ahí. Pero es bien interesante, no son actitudes religiosas, no es una cultura de religión, esto es vida. Porque Cristo nos vino a traer no una religión, ni una cultura religiosa,
de ningún tipo, porque No. de repente nosotros, bueno, dependiendo cada quien la trayectoria de donde vengamos o en qué hogar nacimos, pudimos haber nacido con alguna religión, nos convertimos y después entramos a otra religión y entramos a otra. Ese nunca fue el plan. El plan divino era que se nos impartiera la vida de Dios. Por eso dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es vida. Entonces, ¿qué es lo que produce ahorita que decía? Se va formando Cristo, se empieza una transformación, sí, porque es una manifestación de la vida Zoe, la vida de Dios. Por eso es que el ser hijos de Dios no tiene que ver con cambios de hábito, no, tiene que ver con cambio de naturaleza. Así es. Que producen los cambios de hábitos. ¿Verdad? Completamente de acuerdo. Pues sí. es que así lo expresa la Escritura. Y es que, ¿sabes qué? Tristemente, grandes guerras se han desatado por creencias religiosas. Por supuesto, tienes toda la razón. ¿Cómo están ahorita los musulmanes? ¿Cómo no han podido en pleito los de esos del Estado Islámico? Porque ellos creen que están bien. Sí. Porque según esto, así se los pidió Mahoma. Igual esa rivalidad entre los judíos, entre los palestinos. O sea, qué tremendo. Católicos y protestantes en Irlanda. ¿Es la guerra? Es una guerra de religiones, porque el protestantismo también puede ser una religión. Sí. Generalmente se habla del catolicismo como religión. Ajá. No, pero en el mundo evangélico hay religiones también. Sí, por eso aquí generalmente les compartimos, que aquí no queremos entrar en doctrinas, dogmas de fe, sino más bien valores, cómo poder aplicar la palabra de Dios a tu vida diaria. Así es. Porque Dios no es complicado. Nada complicado, los que lo complicamos somos nosotros. Así es. Y era lo que Cristo les enseñaba a sus discípulos, diciéndoles que Él es vida. Él, la persona de Cristo, produce vida. Y hablaba de los fariseos, cómo los fariseos no tenían vida, tenían reglas. Tenían mandatos humanos que decían, estas reglas lo que produce es que anula la palabra de Dios. La tradición tiene la capacidad, fíjate qué terrible, de inhibir el efecto de la palabra de Dios. Ahora, algo que es muy importante aquí, pastora, es que no es lo mismo las palabras que la palabra. Sí, el mismo Señor Jesucristo ahí les decía, ¿verdad? O sea, les decía que... Dijo no Jesús, sí. Vosotros invalidáis mi palabra por vuestras tradiciones. Pero fíjese qué poderoso es esto. No es lo mismo las palabras que la palabra. Y Él dice mi palabra. Pero fíjese qué interesante esto. Las palabras pueden estar contenidas en la Escritura, pero la palabra es Cristo. Amén. Sí. Sí. Cristo como persona es la palabra. Por eso se define en Juan 1.1. Juan 1.1 es el génesis de todo. Sí. ¿Sí? Sí. Génesis 1 no es el Génesis. ¿Lo Génesis. leemos? No. El Génesis 1.1 es el Génesis o el principio de la creación. Juan 1.1 es el principio de todo. Sí. En el principio Era el verbo. Era el verbo. El verbo era Dios y y el verbo era con Dios. Ok, entonces, ¿qué significa? Que Cristo mismo es la palabra. Por eso cuando tenemos que estar llenos de la palabra, estar llenos de Cristo. El detalle otra vez, que dice la Escritura, la letra mata. Más el Espíritu Sí, vivifica. porque si la Escritura la leemos bajo una óptica religiosa, no del Espíritu, hasta la palabra puede producir muerte. Sí. Oye, pues si todo lo que viene acá en Levítico, en Deuteronomio, toda la ley, ¿cuándo le iban a poder cumplir como tal? No por se eso vino Jesucristo, ¿verdad? Sí, nada más para terminar la idea. Ok, sí. Cuando hablaba de que la letra mata más el Espíritu vivifica, es porque la letra en sí, no que la palabra de Dios mate en ningún momento, No. sino que sacada de contexto, Sí. sin entender lo que estaba el corazón de Dios, lo que impone son cargas al hombre. ¿Sí? Sí. Y Cristo no vino a traer cargas, vino a liberarnos de las cargas. Sí. Dice nada más que llevemos su carga y que su yugo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yugo es en ese fácil. tiempo el yugo era utilizado para el trabajo con dos bueyes. Sí. El buey experto
Y el aprendiz. y el aprendiz. Y el aprendiz. Lo que está diciendo es que si llevamos ese yugo, el que va a hacer las cosas es el buey experto. ¿Quién es el buey experto? Es Cristo mismo. Que Él es el que lleva la carga y el peso. Por eso dice, vengan y descansen. Van a ver que yo soy el que los va a guiar. Va a ser en mi fuerza y no va a ser en su propio esfuerzo. Por eso, retomando lo que tú dices ahorita, Caro, todas las leyes que estaban plasmadas en el Antiguo Testamento, que eran parte del Antiguo Pacto, porque no es lo mismo Antiguo Pacto que Antiguo Testamento. Sí. Son dos cosas diferentes. Diferentes, sí. En el Antiguo Testamento hubo muchos pactos. A lo que se le llama Antiguo Pacto es a la ley de Moisés. El pacto basado en las obras, ¿sí? Que viene a ser sustituido por el nuevo pacto, que es un pacto de gracia y un pacto en el Espíritu. Entonces, todo esto que había, que dices tú ahorita, Caro, que era una cantidad enorme de leyes, el pueblo de Israel las tenía que cumplir al 100%. Mucha gente dice, no, la ley eran los 10 mandamientos. No, eso se llama la ley moral. Sí, sí, sí. Había una ley ceremonial y había la ley de usos y costumbres. Estamos hablando de cientos de mandamientos. Después venimos al Nuevo Testamento y dice, fíjate lo terrible que era no cumplir esa ley. En el Nuevo Testamento Santiago viene y nos dice, es que con que fallaras en uno, era como si hubieras pecado. Invalidado todos los demás. No invalidado. Si hubieras fallado en uno, te imputaba a Dios como si hubieras fallado todos. Pues sí. Pero ¿sabes qué significa eso? Que si tú nada más hubieras fallado en una mentira, Dios te imputaba que eras todos los asesina, demás. que eras borracha. Sí, todo. sí. Entonces no era invalidad, era que eras Sí, me culpable equivoqué, de todo. me usé mal la palabra, no es invalidar porque eso es quitarle el valor, era hacerte acreedor a Exacto. todos los demás, a todos los demás cosas que Perdón. el Señor no veía bien. Uy. Pero y luego viene Cristo y la pone más difícil. Porque ahora dice Cristo, no nada más si no la cumples, ahora con que pienses mal. Por eso dice, no necesitas adulterar. Nada más con No. Por eso es que la salvación no puede ser por obras. Es No. imposible Sí, que un hombre pueda alcanzar el estándar de lo que Dios pide para ser salvo o ser justo. Lo que pasa es que la palabra justificar no la hemos entendido, porque en el castellano no está bien explicada. En inglés, justificar. Para nosotros justicia y justicia es lo mismo. Justicia de aplicar justicia y justicia de ser justificado es lo mismo en el español, son igual. ajá. En inglés es justice para aplicar justicia y righteousness para ser justificado. Pero en el griego, justificado significa ser llevado a la misma categoría del que te justifica. Ah, ok. Es totalmente diferente. Entonces, ¿qué significó ser justificados? No significa ser perdonados nada más. No, una cosa es ser perdonados. Justificados es que él lo que hace es que ¿la puedo poner de ejemplo, pastora? ¿Me permite? Dice, Sí. ok, Gladys pecó y está destituida de la gloria, no puedo vivir dentro de ella. Imposible porque con un solo pecado está ya anulada. Lo que voy a hacer es perdonarla, pero también la voy a justificar. Ah, caray, que no es lo mismo, ¿no? La perdono, olvido sus pecados, pero cuando la justifico, la elevo a la misma categoría de santidad que mi propio hijo. Eso es justificar. Pero en el castellano no se entiende. Ahora, ¿cómo pudo haber sido esto posible? No, es que era imposible, para el hombre era imposible. Así es. Por eso la Escritura nos enseña esto, pastor. Dice que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué implica esto? Que Él no solamente cargó los pecados, Él fue hecho pecado Pecado por nosotros. para que su santidad y su posición fueran trasladada a nosotros. Sí. Nuestra situación fue trasladada a Él y la de Él fue trasladada a nosotros. ¿Será grande el amor de Dios?
Wow. Está recordando un pasaje que se encuentra en Colosenses, no sé si en el 1:3, donde dice que nos hizo sentar en lugares celestiales sí. juntamente con Cristo. O sea, por eso nos pone en ese lugar Así donde es. está Él, porque Él nos ha justificado. Por medio de la Qué justificación. Y le voy a ampliar un poquito, ¿me permite? Sí. La palabra sentados juntamente es la palabra en el griego sunkatizo. Sunkatizo en griego significa puestos en el mismo lugar, pero se le da el mismo nivel de autoridad y rango. Sí. Por eso es que esto no lo puede lograr el hombre. Imposible. No, es imposible. Esto tuvo que ser por gracia. Por eso mientras la iglesia no conozca el nuevo pacto, va a estar confundiendo a los hijos de Dios. A veces son merecedores, a veces no. A veces tienen posición, tienen autoridad, a veces no tienen autoridad. ¿Por qué? Porque en la mezcla de pactos hay confusión. La justificación a este nivel se da en el nuevo pacto, no en el pacto de Moisés. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto fuimos hechos una nueva creación. Esto es básico porque mucha gente no entiende que es una nueva creación. Fíjense qué poderoso es esto. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. ¿qué entendemos por nueva criatura? A ver, platíquenme ustedes. ¿Qué creen que es esa nueva criatura? Está diciéndonos como con Nicodemo, con Nicodemo. No, para que la gente vea la dinámica. ¿Qué entiende usted por nueva criatura? Hecha nueva. Pues sí, dice, las cosas viejas pasaron, todas son Eso hechas es lo que nuevas. todo el mundo entiende. Y no es Borrón y así. cuenta, no. Pues sí dice, o sea, porque le dijo, ¿cómo volver a entrar? Dijo Nicodemo, al vientre de mi madre si yo ya soy mayor, o sea, y luego ¿qué le dice Jesucristo? ¿Qué le dijo? Lo que es nacido del espíritu y carne, lo de carne es. Pero aquí, A ver, explícanos, para a ver. que vean, por eso, para complementar lo que usted decía, para que vean por qué es tan importante conocer el nuevo pacto. Sí, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una creación que nunca había existido sobre la tierra. Es una nueva especie sobre la tierra. Es la especie de los que tienen ahora la naturaleza divina. Eso es nueva creación. Pues es lo mismo. ¿No? ¿Por qué no? A No. ver. Porque tú dices nueva criatura es como decir borrón y cuenta nueva. Nuevo. Pues no borrón y cuenta nueva, es como otra, o sea, dice nueva, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva. O sea, es nuevo, yo entiendo por nuevo Que vuelve a nacer. Pues sí, pero en el espíritu, como Pero dice esto así. es más fuerte. Esto es nuevo es algo que nunca ha existido. Que se implanta. Sí, pero ahí le va. Haga de cuenta es esto. En el griego es kainos. Nuevo de esencia. Sí. Nuevo de frescura. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que usted, voy a poner un ejemplo muy burdo para entenderlo. A ver. Que de repente usted sale a la calle y usted puede ver algo nuevo, pero también puede haber algo nuevo no porque esté recién hecho, sino porque jamás había existido. ¿Sí me explico? Pues es que yo entiendo por nuevo que no había existido. Bueno, si lo entiende así está bien, pero déjeme se lo explico. Pero ahora explícame por qué. ¿Por qué no había existido? Porque antes dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y entonces cuando viene Cristo a transformarnos, o sea, hay un nuevo nacimiento, o sea, ya eso Pero quedó el viejo hombre. Sí, pero ese y es es un nuevo de... nacimiento de nueva creación, de nueva formación. Yo entiendo por nuevo algo que no existía, algo que es después. Bueno. Algo que, ¿no? Sí, O a sí, ver, más o menos. a Pero lo mira, mejor. ahí va. Ajá. Para eso estamos aquí. Sí, claro. El hombre antes de nacer de nuevo tenía solamente dos dimensiones. Tenía la vida bios, que es la vida del cuerpo, y la vida psique, que es la vida del alma. Y vas muy bien. Ahí te Sí, voy a y el explicar dónde. espíritu estaba, ok, sí. Ajá. Sí, no había vida espiritual. Existía el espíritu. Existía el espíritu, sí existía. Sí. Pero no tenía la capacidad ya de relacionarse con Dios. Cuando nace de nuevo, usted lo dijo ahorita muy bien, le es impartida una nueva vida. Pero ya no es bios ni psique. Es la vida Zoe, La de Dios. la de Dios. ¿Y qué hace, Caro? Por eso se le llama una raza que no existía. Cuando es una nueva creación, por esto. Ahí va.
Porque el que se une al Señor, ¿qué dice la Escritura? Una criatura es. Un espíritu es con Él. ¿Qué significa eso? Que Él tomó el espíritu humano, pero se fusionó con Él. Ese tipo de gente nunca había existido antes. Que tuviera en su espíritu la misma naturaleza de Dios. Por eso dice Pablo que el espíritu que resucitó a Jesús, a Cristo de entre los muertos, mora en vosotros. Así es. Pues si lo dijo el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya, porque van a recibir al Consolador, el cual va a estar en ustedes. Pero ese es otro evento. Pero es ¿tiene otra relación con eso que estás diciendo? No. Ah, caray, ¿por qué no? Porque el Espíritu Santo viene después del Espíritu recreado. Miren, ahí le va. A ver. Déjeme se lo explico. Sí, hombre, lo que ya casi nos vamos. Ya nos vamos, no, ya para todos empezar. Un minuto. No empezamos, oye. No. Apenas nos quedamos en A la ver, introducción. ya sé. Nada, con ustedes siempre es lo mismo, Caro. Bueno, rápidamente. A ver, sí. El Espíritu es recreado primeramente por el nuevo nacimiento, porque el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Cristo, por así decirlo, se funde ahora con nosotros y forma un nuevo espíritu, donde está la unión de Dios y el hombre ahí, en este espíritu recreado. Ahí le voy para contestarlo de Caro, porque después se va a enojar Caro. Sí, a ver. Posteriormente, en este espíritu recreado, ahora viene a vivir Dios. Es un evento posterior. ¿Por qué? Porque Él no podía habitar un lugar que no hubiera sido santificado. Por eso primero crea el lugar donde va a vivir, que es ese espíritu recreado que se le llama la nueva creación. Sí. Y posteriormente, ahora sí, Caro, viene el espíritu y ¡fum! Nos hace su habitación. Por eso ahora en el nuevo pacto ya somos el templo. Hasta ya llegó el efecto. En el antiguo pacto era un templo hecho físicamente. Por eso los lugares a donde vamos hoy a congregarnos no los debemos llamar templo. No. Para nada. Edificios. Congregaciones. Sí. Cuando decimos voy al templo estamos fuera de todo orden. Vamos al edificio o a la congregación. A la casa de oración. Bueno, y en ese tiempo el templo tenía 3 dimensiones. ¿Sí? Eran los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Okay. En el nuevo templo, que eres tú y que soy yo, el atrio es el cuerpo. Sí. El lugar santo es el alma. Pero el lugar santísimo es el espíritu recreado. Así es. Que ahora tiene la santificación porque se unió a Cristo. Sí. Y ahora sí se hace la habitación permanente del Espíritu Santo. Así es. Por eso nosotros tenemos muchos errores de cómo hablamos. Hay que buscar la presencia de Dios. ¿Cómo que buscarla si ya está en ti? Es que a veces las palabras es lo que a veces ha confundido o cómo se... Hay dulces palabras de Dios con amor para ti. Para que nos llames, es un devocional para que leas tanto en la mañana como en la noche, o sea, levantarte y antes de dormirte. Créeme que va a ser de gran bendición. Casi me dan ganas de quedarme yo con él. Si es de Editorial Vida, llama 430-0880 y apúntenme a mí también y 418-0818 para que puedan entrar. Y pues bueno, ya nos vamos. Se nos fue el tiempo volando. Tendremos que continuar ahí otro día, nos ponemos de acuerdo para ¿Me permite decir dónde se ubica la congregación? Claro. Porque hay gente que todavía no sabe dónde estamos. Claro, por supuesto. Estamos en Plaza Cumbres número 8. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Plaza Cumbres número 8, domingos a las 9 de la mañana. Bueno, ya no tienen la tarde, bueno. Ya no. Que la canción. Bueno, muchas gracias, Gladys, muchas gracias, Rafael, Pastor Rafael Ugarte, y a mí no me queda sino darles las gracias por habernos visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias y bendiciones. Hasta luego.